Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la psicolingüística. En la parte introductoria pues había puesto una frase célebre del Rolls May que nos habla acerca de la comunicación. Y pues la comunicación es bien un fin principal que tiene el lenguaje. Y este lenguaje es tratado por la psicolingüística, quien bien se encarga de determinarlo. Entonces, para hablar de la psicolingüística debemos tomar dos principales, digamos que objetos o definiciones para poder entenderlo. Principalmente tenemos la psicología, que es quien se encarga de estudiar el pensamiento, las emociones y el comportamiento del ser humano. Y en segundo lugar tenemos la lingüística, que se encarga de estudiar las manifestaciones del lenguaje. Bueno, la psicolingüística nace tras la acuñación del término por Jacob Robert Cantor en An Objective Psychology of Grammar, que es su libro Una psicología objetiva de la gramática. Y es así como se conoce este término. Pero en sí, ¿qué quiere decir? Bueno, la psicolingüística entonces es una ciencia que se encarga de estudiar cómo adquirimos, comprendemos, producimos y elaboramos el lenguaje, teniendo en cuenta que en algunos momentos va a tener algunas afecciones y trastornos que se pueden involucrar en este tras una mala adquisición de este. Debemos también tener en cuenta que se debe tomar como un análisis de los aspectos psicológicos y neurológicos que se ven aplicados en el lenguaje para que éste sea producido. Además de ello, debemos sumarle que este tiene algunos objetivos y áreas principales para que sea manejado. Bueno, la psicolingüística se dota de ciertos objetivos que le permiten determinar el proceso del lenguaje hablado. Primeramente, tenemos comprender cómo el cerebro descifra cada una de las palabras o información que quiere expresar el ser humano. En segundo lugar, tenemos el estudio de la adquisición del lenguaje. En tercer lugar, tenemos el estudio en cuanto a la habilidad y la capacidad de desarrollar este lenguaje. En cuarto lugar, tenemos la dotación de esas estructuras específicas que tiene el lenguaje para ser transmitido. En quinto lugar, tenemos la organización de esa expresión verbal para que el mensaje que se quiere transmitir llegue a ser entendido. Y en sexto lugar, tenemos el constante uso del pensamiento en el lenguaje, que en algunos momentos llega a chocar con el mensaje que se quiere dar a entender. Entonces, bien, el lenguaje parte de cada uno de esos objetivos para que en algún momento llegue a ser tanto producido correctamente como incorrectamente. Y bien, esto es de lo que se trata la psicolingüística, que como lo dije anteriormente, tomaba esos aspectos psicológicos y neurológicos que se ven implicados en el proceso del lenguaje, en el proceso del habla del ser humano. Bueno, por otro lado, debemos fijarnos de que esta psicolingüística va a registrar algunos aspectos que también llegan a ser muy importantes, entre ellos lo que es la escritura y la memoria. Bien, el lenguaje a veces puede estar comprendido por la escritura, ya que la escritura a veces partimos para poder llegar a expresar alguna de las informaciones que queremos llegar a transmitir. Y en este momento también llega a jugar la memoria, quien es la que se encarga de almacenar cada una de esas informaciones, palabras que se quieren transmitir dentro del lenguaje que maneja el ser humano. Bueno, por otro lado, debemos fijarnos de que esta psicolingüística va a registrar algunos aspectos que también llegan a ser muy importantes, entre ellos lo que es la escritura y la memoria. Bien, el lenguaje a veces puede estar comprendido por la escritura, ya que la escritura a veces partimos para poder llegar a expresar alguna de las informaciones que queremos llegar a transmitir.
Y en este momento también llega a jugar la memoria, quien es la que se encarga pues de almacenar cada una de esas informaciones, palabras que se quieren transmitir dentro pues del lenguaje que maneja el ser humano. De igual manera, la psicolingüística maneja ciertas áreas de investigación, que entre ellas están las siguientes. En primer lugar, tenemos la producción del lenguaje, donde bien se encarga de entender y comprender cómo el ser humano llega a producir el lenguaje, tal como lo estoy haciendo yo en este momento, que estoy expresando ciertas palabras, cierto mensaje a través del lenguaje. En segundo lugar, tenemos lo que es la comprensión del lenguaje. Y bien se trata ya de sea pues de manera tanto visual como auditiva, cómo ha sido captado el lenguaje de parte del ser humano. En tercer lugar, tenemos la adquisición del lenguaje, que bien pues se comprende de cómo desde la niñez, desde el proceso donde nos ha sido involucrado las palabras, los distintos medios para comunicarnos, para llegar a producir lenguaje de una forma ya sea tanto correcta como incorrectamente. En cuarto lugar, tenemos lo que es la perturbación o los distintos trastornos que podemos desarrollar en el lenguaje tras algunas fallas o inconvenientes para producir de forma correcta el lenguaje. En quinto lugar, tenemos lo que es la intervención del pensamiento, donde pues el pensamiento, todas las palabras que se acumulan en nuestra mente, en algún momento van a llegar a involucrarse en lo que hablamos. Entonces puede que eso llegue a contrarrestarse o llegar a intervenir de una manera que pues no teníamos previa, y esto pues hace parte del lenguaje. Y pues por último tenemos la neurocognición, que esta nos habla de las distintas áreas del cerebro que se llegan a desarrollar para que podamos hacer uso del lenguaje, para que podamos comunicarnos. Bueno, ahora hablemos de los trastornos del habla y del lenguaje, que son tomados como los problemas de la comunicación o las deficiencias de las funciones motoras, orales, para producir lenguaje. Podemos hablar desde sustituciones de palabras hasta la incapacidad de poder producir el lenguaje de forma correcta. En casos donde su causa a veces es incluso desconocida. Hablamos principalmente entonces de una lesión cerebral, de una pérdida auditiva, de un trastorno neurológico o de alguna discapacidad o impedimento como el labio leporino, que pueden pues intervenir en la producción del lenguaje. De aquí podemos sacar uno de los principales tipos que son nombrados dentro de los trastornos del lenguaje, como es la afasia, que es conocida como uno de los trastornos del lenguaje donde se ven afectados parcialmente la comprensión y formulación del lenguaje. En segundo lugar, tenemos entonces la dislalia, donde se ven afectada la articulación correcta de uno o más fonemas para la comunicación. Por otra parte, tenemos la dislexia, que también se trata de otro de los trastornos en cuanto al lenguaje, donde a veces tras la poca concentración podemos llegar a intercambiar la serie de palabras que queríamos producir por alguna u otra sustitución o palabra para emplear. Por el otro lado también tenemos la disfasia, que bien es otro trastorno de los cuales la persona presenta una imposibilidad de poder organizar palabras o construir frases que le permitan transmitir la información que quiere dar a conocer. Entonces, en esos casos es donde podemos llegar a ver que la información es transmitida pues de la siguiente manera, como yo querer carro. Bien podemos escuchar que no es una
oración transmitida de la mejor manera, ya que pues la forma correcta de decirlo sería como yo quiero un carro. Vemos que en este caso las palabras pues son omitidas y no son transmitidas de una forma correcta, sino que se ve la deficiencia que se presenta para poder producir. Y por último tenemos el lapsus linguae, que más bien se ve como uno de los principales casos donde el pensamiento se ve que ha hecho influencia en cada una de las informaciones, palabras que queremos transmitir. Entonces se ve la revelación de palabras que no tienen nada que ver con la información que estábamos diciendo en algún momento. Bueno, pues continuando con los trastornos del lenguaje, vimos cómo hemos pasado desde esa deficiencia o digamos que esa parcial pérdida de la comprensión del lenguaje hasta la revelación de las palabras que no queríamos tratar en algún momento. De igual manera, debemos tratar más ampliamente la dislexia. Y bueno, esta dislexia no solamente se ve comprendida como la concentración, como lo dije anteriormente, sino que también debemos saber que la memoria a veces entra en juego en nuestra comunicación, haciendo que muchos de los recuerdos o pensamientos que hemos archivado se vean reflejados o digamos que expulsados en el momento de realizar nuestra comunicación. Entonces pues eso como que interviene pues en la producción del mensaje que queremos dar a entender. Bueno, cuando hablamos de psicolingüística creo que también es importante incluir lo que es la neurociencia como una ciencia que se encarga de estudiar este sistema nervioso en cuanto a lo que hace y cómo compete en el desarrollo del ser humano. El cerebro es una de las partes que principalmente se ve involucrado en esta neurociencia. Entonces, su estudio se basa en entender parte del ser humano e interpretar cada uno de estos trastornos psicológicos, neurológicos que puede desarrollar el ser humano. Pero muchas veces se cree que solamente esta neurociencia se desarrolla de parte de este aspecto, pero no, esta también toma algunas otras disciplinas en las que se ven involucradas, incluso la lingüística, esa expresión necesaria del lenguaje continuamente. Bueno, el DUA se basa en 3 principios. Primeramente, tenemos el qué aprender. La neuroeducación pues ha demostrado de que no todos comprendemos de la misma manera. Entonces, se deben desarrollar ciertos criterios y ciertos temas específicos para que en ellos nos enfoquemos. En segundo lugar, dice ¿por qué aprender? Debemos tener en cuenta que para aprender a veces necesariamente necesitamos una motivación, un interés que nos influya a tener esa relevancia hacia un tema que estamos aprendiendo. Y en tercer lugar, y pues en último lugar, hablamos del cómo aprender. Y pues aquí ya nos referimos como a la acción y expresión necesaria para adquirir esta información que no se nos es transmitida. Entonces, la información en la educación necesita diversos soportes. Debemos saber que actualmente se nos han permitido diversos medios para poder aprender. Entonces, creo que la invitación hacia la educación y los distintos docentes e incluso estudiantes es que pensemos cómo actualizarnos en la manera de aprender. Ahora, creo que muchos tenemos lo que es la Internet. La Internet nos ha distribuido distintas formas de aprendizaje. Entre ellas, pues, tenemos las distintas páginas web que nos aportan información. Tenemos los videos
que pues para las personas que aprenden visualmente y auditivamente, creo que es la mejor forma para que la información llegue de una forma adecuada a nuestra memoria para que se almacene. Y si no, también sabemos que existen los libros, existe también nuestras manos para que podamos llegar al aprendizaje incluso en la escritura. A veces hacer el recuento en palabras escritas nos puede llegar a aprender de la mejor forma. Los apuntes pues son como el claro ejemplo de que en este lenguaje, dentro de los aspectos anteriormente expuestos, es una forma en la que se puede aprender. Bueno, otro de los aspectos que maneja la neurociencia, cabe aclarar que es el DUA, el desarrollo universal para el aprendizaje. Y se trata acá una de esas técnicas que existen para la enseñanza, con el fin de incluir a todas las personas. Sabemos bien que todas las personas tenemos una forma distinta de llegar a entender las cosas. Algunos podemos desarrollarnos de forma auditiva, otros de forma visual, otros incluso tomando nota. Entonces, este desarrollo universal para el aprendizaje ha sido desarrollado para aportar las distintas formas y situaciones en las que son necesarias incluir otras formas de expresarnos, de comunicarnos para que los demás puedan comprenderlo. Este desarrollo ha sido diseñado por CATS, que pues quiere decir Center for Applied Special Technology, que corresponde a una organización estadounidense quien se vio incluida en la problemática de la inclusión en cuanto al aprendizaje en la educación. La educación es bien una de esas áreas amplias que necesita muchos medios para que ese aprendizaje, para que esa formación distribuida sea comprendida. Y de ahí la idea del DUA. Simplemente quiere incluir una forma donde todos podamos comprender, donde los estudiantes y los docentes puedan entenderse de la mejor forma. Bueno, y por último creo que es importante recalcar pues en este lenguaje, en cómo se incluye la psicolingüística, tres aspectos importantes que son la memoria, la fonética y la fonología. Primeramente pues tenemos la memoria, donde la tomamos como esa capacidad que tenemos para almacenar e incluso codificar la información que se nos es prestada, que esta puede ser adquirida tras el aprendizaje, algunas experiencias, y pues es necesaria para tener la información presente en un momento oportuno. En segundo lugar, pues había mencionado que tenemos la fonética, que principalmente se encarga de estudiar esos sonidos que produce el habla humana para poder tener como una percepción e interpretación correcta de lo que se ha comunicado. Y de igual manera funciona la fonología, que esta también se encarga de esos sonidos que produce la lengua en general. Entonces, muchas veces al comunicarnos hemos visto que son necesarios varios factores. Entonces hemos utilizado sílabas, hemos utilizado acentuación, hemos utilizado signos de puntuación que incluso son vistos en la forma de hablar. Cuando leemos un texto y no utilizamos esos signos de puntuación, creo que nos es difícil entenderlo. Entonces es así como se han desarrollado como digamos que distintas ciencias, distintas áreas que involucran el lenguaje para que éste sea comprendido de la mejor forma. Entonces es importante que miremos la psicolingüística como un conocimiento previo en cuanto a lo que implicamos para el lenguaje. Creo que muchos
veces hablamos, escribimos, vemos y aprendemos sin siquiera saber de dónde han nacido todas estas palabras, de dónde ha surgido esa necesidad del lenguaje. Entonces es como la invitación a que veamos la psicolingüística como una apertura tanto psicológica como lingüísticamente en cuanto al lenguaje, en cuanto al habla de las personas. Y es así como muchas veces después de estudiarlo, creo que podemos reconocer, o al menos en mi caso, que muchos hemos desarrollado trastornos de la psicolingüística.